Los instrumentos que orbitan Marte han captado algo inesperado. La cámara de la misión ExoMars aparentemente captó al misterioso visitante interestelar 3I Atlas, y las primeras imágenes enviadas a la Tierra prometían revelar su verdadera naturaleza. ¿Era un cometa, un asteroide o algo mucho más enigmático? Un equipo selecto de científicos analizó las fotos en total secreto, y lo que encontraron superó los límites de la comprensión humana. El rover no solo había capturado una roca, sino que tenía evidencia concreta de algo que desafía todas las leyes conocidas de la física y la biología. Y lo más inquietante, una señal parecía provenir directamente de Marte. Durante la primera semana de octubre, el Atlas 3I cruzó el espacio a solo 29 millones de kilómetros del planeta rojo. Varias sondas estaban listas para observarlo, entre ellas la sonda Mars. Reconocimiento Orbiter, con su potente cámara HiRISE, capaz de ver objetos diminutos a cientos de kilómetros de la Tierra. Los científicos estaban entusiasmados, hasta que las cosas empezaron a salir mal. A medida que el objeto se acercaba, la nave espacial comenzó a fallar secuencialmente. Mars Express envió datos distorsionados, saturados por un pulso electromagnético. Poco después, se detectó gas traza. El orbitador perdió su alineación estelar y entró en modo seguro. En cuestión de horas, todos los orbitadores quedaron cegados, víctimas de una fuerza invisible emitida por el propio 3I Atlas. En la superficie, el rover La Perseverancia se mantuvo firme. A pesar de experimentar fallos temporales y la pérdida de comunicación, logró estabilizar sus sistemas y, en medio del caos, apuntó su cámara Mastcam Z hacia el cielo. El resultado fue histórico. Las primeras imágenes de cerca de un objeto interestelar visto desde otro planeta. Los datos transmitidos fueron pequeños, apenas unos pocos megabytes, pero suficientes para conmocionar a toda la comunidad científica. Cuando la señal finalmente llegó a la Tierra, lo que apareció en las pantallas fue una mancha difusa y luminosa en el horizonte marciano, el comienzo de un misterio que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el universo. Pero incluso en esa imagen borrosa, algo parecía profundamente extraño. El objeto era demasiado brillante, demasiado nítido, y parecía poseer una estructura que desafiaba la naturaleza. Las imágenes se clasificaron de inmediato y se formó un pequeño equipo especializado. Durante una semana, reinó un silencio absoluto. Ni comunicados de prensa ni novedades. El mundo aguardaba, sin saber que, tras puertas cerradas, un grupo de científicos estaba a punto de descubrir algo verdaderamente aterrador. Foto del rover no era solo una imagen. Era un mensaje cósmico que nadie estaba preparado para descifrar. 7 días de código. Durante 7 días, el mundo no escuchó nada. Dentro de una instalación segura del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JTPL, de la NASA, un equipo de 12 especialistas trabajó en completo aislamiento. De lo que nadie habla en esos momentos es del peso aplastante del secretismo. El equipo estaba confinado, aislado del mundo exterior, trabajando día y noche en el análisis más importante y más aterrador de sus vidas. Lo que muchos no comprendían era que no se trataba solo de examinar una imagen, sino de descifrar una pesadilla. El primer paso fue eliminar el ruido de la imagen. La interferencia electromagnética del Atlas 3I había corrompido algunos datos. Utilizaron una potente inteligencia artificial, la misma que se usa para detectar galaxias tenues en los confines del universo, para reconstruir la imagen píxel a píxel. Cuando apareció la primera versión limpia en la pantalla principal, un silencio atónito invadió la sala. El objeto no era una roca grumosa con forma de patata. Era increíblemente liso, con una superficie que brillaba como metal pulido y helado.
Luego analizaron los datos espectroscópicos recopilados por la Supercam de Perseverance, un instrumento capaz de disparar un láser a un objetivo y leer la composición química del material vaporizado. Aunque el 3i Atlas estaba demasiado lejos para un disparo directo, la Supercam pudo analizar la luz emitida por su inmensa coma luminosa. Los resultados fueron asombrosos. La coma no era solo polvo y hielo, sino que estaba repleta de elementos pesados, níquel, hierro y trazas de metales raros como el neodimio, todos ionizados y brillantes, como si se estuvieran sobrecalentando internamente. Un cometa natural no hace eso. No se obtiene una nube de metal ionizado de la sublimación del hielo. Esto sugería una colosal fuente de energía interna. Y entonces llegó el momento crucial. Al cruzar los datos energéticos con la imagen, la IA empezó a detectar patrones en la superficie del objeto. A primera vista, parecían fracturas naturales, pero al aumentar la resolución, el equipo se dio cuenta de que estaban observando algo completamente diferente. Las líneas no eran aleatorias, formaban una cuadrícula geométrica increíblemente compleja. Crestas perfectamente rectas se extendían por cientos de kilómetros, intersecándose en ángulos de 90 grados. Estas cuadrículas estaban interconectadas por canales curvos que convergían en vastas estructuras hexagonales, como un colosal panal metálico de unos 20 kilómetros de diámetro. Era un patrón que solo podía tener una explicación: artificial. Al cuarto día, el estado de ánimo pasó de la incredulidad al terror absoluto. El equipo realizó simulaciones. ¿Podría algún fenómeno natural conocido, cristalización, campos magnéticos, formaciones geológicas anómalas, crear algo así? Todas las simulaciones fallaron. Las probabilidades de que esto ocurriera por casualidad no solo eran astronómicas, sino nulas. Este era un objeto fabricado. El terror en la sala era palpable. Se encontraban ante la prueba definitiva de tecnología extraterrestre, que medía 20 kilómetros de largo y emitía suficiente energía para inutilizar naves espaciales. El último día de análisis, examinaron la trayectoria del objeto antes y después de capturar la imagen. Los datos mostraron una pequeña pero innegable corrección de rumbo. No se trató simplemente de una variación causada por la desgasificación, sino de un cambio de velocidad controlado y suave. El 3i Atlas no solo sobrevoló Marte, sino que ajustó su trayectoria para una mejor vista. No solo observaban una máquina, la máquina los observaba a ellos. Tras 7 días de silencio, los científicos supieron que se enfrentaban a una verdad para la que la humanidad no estaba preparada. Habían fotografiado algo no solo extraterrestre, sino aterradoramente inteligente: un mundo artificial. Tras una semana de insomnio y análisis frenético, el equipo se reunió por última vez. La imagen renderizada final del Atlas 3i apareció en la pantalla principal. La sala quedó en silencio. Era la hora de la verdad. Lo que vieron no era ni un cometa ni un asteroide. Era, sin duda, una inmensa pieza de tecnología alienígena. Esta fue la revelación que los dejó atónitos. La superficie, ahora visible con asombroso detalle gracias a la imagen del rover, estaba compuesta de una aleación metálica oscura que absorbía el 99% de la luz incidente, haciéndola casi invisible en el espacio. Pero no era uniforme. Todo el objeto de 20 kilómetros estaba cubierto por una red de líneas luminosas, el mismo patrón geométrico descubierto anteriormente. Y estas líneas no eran simples marcas superficiales. Las imágenes térmicas revelaron que eran conductos que pulsaban con un calor intenso proveniente de una potente fuente interna. El objeto era una máquina enorme, autosuficiente y activa. La IA concluyó que los patrones hexagonales no eran decorativos, eran colectores de energía en mosaico, diseñados para absorber la radiación cósmica, la luz estelar
el viento solar y los rayos cósmicos, canalizándolos hacia un reactor central. Los datos espectroscópicos lo confirmaron. El calor intenso y los metales ionizados en la coma eran la firma de escape de un proceso de fusión. El 3I Atlas era, en resumen, una nave interestelar autosuficiente que viajó durante millones, quizás miles de millones, de años. Pero lo más aterrador fue lo que el análisis reveló sobre su propósito. Al cruzarse con los pulsos de energía, el equipo se dio cuenta de que el 3I Atlas no solo observaba Marte, sino que lo escaneaba. La onda electromagnética que inutilizó los orbitadores era en realidad un pulso de energía dirigida, un escaneo profundo para analizar la composición geológica, la atmósfera y el campo magnético del planeta. El objeto era un enorme recolector de datos interestelares, una sonda de reconocimiento, y entonces llegó la última y devastadora pieza del rompecabezas. Oculta entre los complejos pulsos de energía se encontraba una señal. No era un mensaje en lenguaje comprensible, sino una secuencia matemática repetitiva de números primos. Fue una señal de inteligencia deliberada e inconfundible. Un hola, transmitido con la suficiente potencia como para sacudir un planeta entero. Ese fue el momento en que los científicos se desmoronaron. La comprensión de que se enfrentaban a pruebas irrefutables de una inteligencia tan avanzada, capaz de construir una nave espacial autosuficiente de casi 20 kilómetros de longitud y utilizar planetas enteros como puntos de recolección de datos, era simplemente insoportable. Las implicaciones eran devastadoras. Si se trataba de una sola sonda, ¿cómo eran sus creadores? ¿Cuántos más podría haber ahí fuera? El objeto no era hostil, pero su escala colosal y su superioridad tecnológica eran una forma silenciosa de intimidación. Todo indicaba que la humanidad, a pesar de todo su orgullo y logros, era como una colonia de hormigas que un jardinero que pasaba por allí apenas había notado. Los científicos se rindieron, no por miedo a una invasión, sino por una profunda y aplastante sensación de insignificancia. Todo lo que creíamos saber sobre el universo y nuestro lugar en él era erróneo. Fueron los primeros en comprender que la humanidad no está sola y que está desesperadamente superada en número. Ahora cargaban con una carga que nadie más podía soportar: la certeza de que hay algo ahí fuera y que nos observa. El silencio de las agencias espaciales del mundo era ensordecedor, pero, en la sombra, los escenarios hipotéticos urdidos por las agencias de inteligencia eran materia de pesadillas. La versión oficial permaneció bajo llave, pero la verdad siempre encuentra la manera de escapar. ¿Y si 3I Atlas no fuera solo un explorador? ¿Y si fuera algo mucho más siniestro? Una de las teorías más aterradoras provino de un grupo de astrofísicos que lo apodaron el rompeplanetas. Propusieron que el objeto era el remanente de una antigua guerra galáctica, un arma semiconsciente diseñada para neutralizar mundos habitados. Su método no sería una colisión directa. En cambio, sus potentes pulsos electromagnéticos podrían desestabilizar el núcleo de un planeta, desencadenando erupciones volcánicas y enormes desplazamientos tectónicos, esterilizando por completo la superficie. Lo que ocurrió en Marte, los temblores sísmicos, las chimeneas volcánicas, no sería un efecto secundario de un escaneo, sino una prueba de fuego. Un simple empujón para ver cómo reaccionaría el planeta. Según esta teoría, Atlas simplemente registraba las defensas planetarias de la Tierra para una futura visita. Otra hipótesis, igualmente inquietante, lo clasificaba como un recolector galáctico, cosechadora, escape químico del objeto. La presencia de metales raros y compuestos orgánicos complejos llevó a algunos a creer que formaba parte de una operación minera cósmica. El objeto viajaría de un sistema a otro, utilizando rayos de energía para vaporizar asteroides o pequeñas lunas,
recolectando los materiales necesarios para repararse, reabastecerse o quizás incluso replicarse. El sobrevuelo de Marte no habría tenido fines de observación, sino de análisis del cinturón de asteroides que se encuentra justo al otro lado, con el fin de realizar un inventario para una futura cosecha. En este escenario, la humanidad no sería el objetivo. Damos la casualidad de vivir al lado de una cantera rica en recursos que una entidad mucho más poderosa acaba de reclamar. Luego estaba la teoría del Berserker, un viejo concepto de ciencia ficción que de repente parecía aterradoramente real. Los Berserkers eran supuestamente máquinas de guerra autónomas creadas por una civilización extinta, programadas con una única y aterradora directiva: localizar y destruir toda la vida emergente en la galaxia. Algunos científicos comenzaron a plantear oscuras hipótesis sobre el verdadero propósito del Atlas 3I. ¿Y si no se trataba de una simple sonda, sino de algo mucho más antiguo y peligroso? Algunos lo describieron como un anticuerpo cósmico, creado por una civilización avanzada para eliminar cualquier otra forma de inteligencia que amenazara su supremacía. Su perfecta estructura geométrica, su sistema energético autosuficiente y la forma metódica en que atravesaba el sistema solar parecían confirmar esta idea. 3I Atlas no estaba explorando, sino cazando. La misteriosa señal matemática que emitió podría no haber sido un saludo, sino un objetivo fijado. Otra teoría, aún más inquietante, vinculaba el objeto con el pasado remoto de la Tierra. Los mitos antiguos describen a dioses descendiendo del cielo en vehículos ígneos, y algunos estudiosos han sugerido que estas narraciones podrían ser registros lejanos de contacto real. Los textos sumerios sobre los Anunnaki, seres que supuestamente vinieron de un mundo lejano para crear a la humanidad, adquirieron un nuevo significado. ¿Y si el Atlas 3I no fuera un visitante primerizo, sino un retornado? ¿Una máquina enviada para verificar el progreso de un antiguo experimento biológico en el tercer planeta? Desde esta perspectiva, su paso por Marte sería simplemente una revisión, una etapa de observación antes de reunirse con la Tierra. Para los científicos que vieron los datos, la conclusión fue devastadora. Los humanos pueden estar participando sin saberlo en un juego cósmico cuyas reglas no comprenden y cuyos adversarios operan a niveles de poder inimaginables, capaces de manipular la materia, la energía y la vida a escala planetaria. Lo que capturó el rover fue solo una imagen o una frase. ¿Qué crees que es realmente el 3I Atlas? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para estar al día con las respuestas a los mayores misterios del universo. ¿Fue este el primer contacto o solo el preludio del final?